En este video vamos a hablar del perfeccionamiento. ¿Qué es el perfeccionamiento espiritual? No hay que confundirlo con el perfeccionamiento que nos impone y manipula la sociedad a través de la televisión, la radio, el internet y en general todos los días caemos engañados de ser perfectos en un sentido económico, social, de salud, de imagen. Ese perfeccionamiento impuesto, artificial, que nos empuja y nos cansa, nos agota al tratar de alcanzarlo, genera un vacío en nuestro interior, porque estamos buscando la perfección material. Estamos buscando siempre el perfeccionamiento de nuestro trabajo, de nuestro arte, pero no buscamos el perfeccionamiento espiritual. En este video vamos a aclarar la diferencia que hay entre perfeccionamiento material y perfeccionamiento espiritual. Esa falta de verdad que llevamos todos, esa máscara que todos llevamos, fingiendo que todo está normal, que no pasa nada en el país, que no pasa nada en el mundo, se debe a que la ciencia nos da un remedio, como la psicología, las medicinas, para querer calmar a la humanidad. Los políticos, los religiosos, tratan de llevarnos a la rutina y nos hacen creer, nos hacen pensar que todo está bien, que todo está normal, que la maldad en la que vivimos día a día es normal. Y nosotros ya la tomamos como algo familiar. Nos olvidamos completamente del Espíritu y de Dios y hasta lo negamos porque seguimos doctrinas de hombres como el humanismo, el populismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo y las filosofías de hombres. Pero para estar en el camino de Dios, primero, no debemos de confiar en el hombre, mucho menos en sus doctrinas, sus enseñanzas, sus libros. Hay que renunciar a ellos para poder caminar en el sendero del espiritualismo, que es una doctrina también, es una enseñanza, es una revelación, como queramos llamarle, al espiritualismo que nosotros les presentamos. Hay muchos espiritualismos y muchos espiritualistas, pero por sus actos, por sus obras, por sus enseñanzas que siguen, podemos saber si son espiritualistas o no, podemos saber si es espiritualismo o no. Podemos caer en un nuevo fanatismo, en una nueva idolatría. Hay que tener cuidado. Por eso es importante perfeccionarnos espiritualmente. Y esto se logra a través del estudio, la práctica, el análisis, la meditación, la renunciación bien entendida, los actos de restitución y regeneración que se nos pide en esta doctrina. Sin embargo, no queremos decir con esto que vamos a desconocer a las religiones o que vamos a estar en contra del gobierno. El gobierno pirata, no me refiero al gobierno del hombre. Porque nosotros pagamos impuestos, aunque nos digan que somos unos agitadores. Simplemente nosotros estamos buscando y descubriendo la verdad, no por ser pobres y humildes,
vamos a ser ignorantes y nos vamos a quedar callados ante la maldad y ante la impostura. Por eso es importante tener armas de luz, espadas, con las que desgarraremos los velos de la oscuridad que la humanidad ha venido teniendo por siglos. Entonces el espiritualismo no es nuevo. Ya el cristianismo nos decía, la verdad nos hará libres y por sus frutos conoceremos el árbol. Entonces, algún día desaparecerá el cristianismo, espiritualismo, judaísmo, todos los ismos. Pero por ahora continuemos con este camino porque es la única balsa que flotará en este mar de confusión en el que vive la humanidad. La ley de Dios es la barca donde nos debemos de aferrar. La ciencia y la religión, con su política y sus comerciantes, o sea, los mercaderes, los empresarios, nos dan un remedio, una solución poco eficaz. Es como si se estuviera hundiendo un barco y nos quisieran hacer sentir mejor, sin solucionar el problema de que se está hundiendo el barco. Sin embargo, el espiritualismo es la barca salvadora. Así que les invitamos a conocerlo y practicarlo con estos videos, con estos libros que les ponemos al alcance de quienes tienen internet, y esperemos que llegue a más personas que no tienen internet a través de ustedes. Son sencillas las enseñanzas, pero muy importantes esas pequeñas obras que hacemos día a día, de renunciar a los vicios, al fanatismo, a la idolatría, a las supersticiones, a los errores que hemos venido cometiendo. Entonces eso nos va a llevar al perfeccionamiento espiritual. También vamos a llevar el perfeccionamiento de la virtud, el cultivo de la virtud. Es parte del perfeccionamiento espiritual. Necesitamos virtud, necesitamos fe, pero no una fe ciega. También es importante que el perfeccionamiento espiritual no sea una obsesión. No vamos a ser los espiritualistas exagerados. No vamos a salirnos de lo normal que es trabajar, tener familia, tener placeres sanos. Pero sí es importante comenzar a analizar nuestros pasos, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a través de la luz de la conciencia y de las enseñanzas espirituales que muchos niegan porque no les conviene. Y entre ellos están los políticos, los religiosos y los empresarios. A los políticos no les conviene el perfeccionamiento espiritual porque es a través de la ignorancia como manipulan al pueblo. Los religiosos no les conviene el perfeccionamiento espiritual de la humanidad porque es a través de el miedo al castigo de Dios, que es falso, miedo al infierno, miedo a los dogmas, las sentencias, los anatemas. Y los empresarios no les conviene el perfeccionamiento espiritual porque ellos manipulan a la humanidad a través de su ciencia comercial, la televisión, el radio, el internet, todo lo que vemos de publicidad son engaños, solamente nos llevan al consumismo irracional.
Entonces no confiamos en ninguno de ellos, por obvias razones. Así nos los pide Dios. En este sentido, nosotros podemos perfeccionarnos porque no vamos a ser ni políticos, ni policías, ni soldados de una nación que es artificial, porque todo eso de las banderas, el himno nacional, símbolos patrios, es parte de su adoctrinamiento que nos enseñan desde niños y nos obligan a seguir amando a la patria, amándolos a ellos, idolatrándonos, idolatrando a los políticos de turno, ya sean hombres o mujeres. A los hombres y a las mujeres por igual los empujan a ese fanatismo religioso por su raza, por la política, a ver qué país es mejor, más fuerte en economía, y simplemente porque hablan un poco de honestidad y hacen obras magnánimas que en realidad, en apariencia, son buenas, pero simplemente son obras faraónicas, son populistas, como transporte público, como transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, pero que no nos dan paz. Entonces al pueblo aquí se le da pan y circo. Como hace cientos de años, no ha cambiado nada. No importa el nombre que le pongamos a la doctrina en curso: populismo, capitalismo, socialismo, comunismo, humanismo, como queramos llamarle a lo mismo. Su base es la ignorancia. La manipulación. Llevar al fanatismo. Lo mismo sucede en la religión y con las empresas. Buscan seguidores, buscan militantes, buscan empleados que den su vida por ellos. En cuanto a las religiones, venden la doctrina de Cristo y cualquier enseñanza espiritual en forma de amuletos, velas, lociones, imágenes, templos. Formas especiales de hablar y de vestir también son un culto idólatra, es decir, venden sus servicios. ¿Qué son los bautizos, las bodas, las confirmaciones, los funerales, los nacimientos, etcétera? Todo eso es venta. Y si no cumples con sus ritos y sus tradiciones, te va a ir mal. Bueno, así nos inculcan desde niños, por eso existen todavía, porque tenemos ese miedo al más allá, al mundo espiritual, y lo desconocemos. No sabemos que tenemos un espíritu que tiene dones, atributos, potencias y facultades espirituales y que es hijo de Dios. Por lo tanto, aquí se pelean con los ateos, pero los ateos no existen, porque un hijo puede negar a su padre, pero seguirá siendo su hijo. Además, no va a juzgar Dios a los ateos, sino a los que, falseando la verdad, han presentado un Dios que muchos no han podido aceptar. Por lo tanto, las religiones están obsoletas. El tiempo de los ritos y de los altares va a pasar ya. Porque la religión no contiene la maldad, no es capaz de contener esa maldad. Y hablamos de religiones porque para Dios todas las religiones son sectas. Así que da igual el culto materialista que esté la humanidad, siempre será falso si no tiene verdad.
verdadera espiritualidad. Así que vamos a dejar también la religión y todo lo que tenga que ver con ella. Lo mismo la política, por eso no vamos a votar. No somos partidarios de un partido político ni de otro, porque eso solamente está dividiendo a la humanidad, lo mismo que las religiones. Y en cuanto a los empresarios, bueno, ellos quieren que demos la vida por la empresa, como robots y muñecos, nos manipulan, quieren ser los salvadores porque te dan trabajo, pero en realidad lo que hace un empresario es quitarte lo que Dios te da gratuitamente, que es el agua, la comida, la tierra. Todo esto lo privatizan y luego te lo venden. Y te dicen todavía, es que si tú quieres, puedes. Y te invitan a su pirámide, donde los más ricos se aprovechan del trabajo de los más pobres. Entonces los pobres los mantenemos en ese altar a los empresarios porque creemos que el éxito de la vida es tener un auto último modelo, tener una casa grande, tener todos los servicios, tener internet, tener luz, tener el agua de llave. Pero todo eso lo lograríamos si trabajáramos juntos por caridad. Entonces, como todos estos son amigos, los políticos, los religiosos y los empresarios, son los que menos tienen perfeccionamiento espiritual y son los que nos están gobernando, quienes nos representan, quienes representan al pueblo y lo traicionan por sus intereses materialistas. Para ser un político, para ser un religioso, para ser un empresario avaro, necesitas quitarte el corazón. ¿Cuántos no hay que dicen, es que en la política hay dinero, o en la religión hay dinero, o en la empresa hay dinero? La gran mayoría de los quienes están aquí simplemente están por el interés material, por el dinero, por robarle al pueblo. ¿Cómo le quitan al pueblo su trabajo, su dinero, su esfuerzo? Por medio de los impuestos y de los diezmos. Como les dijimos antes, todo esto es impuesto por el miedo, por la fuerza. Bueno, si no pagas tus impuestos, pues la fuerza física viene en forma de policías y militares. Tienes que pagarle al César, al faraón de este tiempo, igual los diezmos al pastor, al sacerdote, dar la limosna al espiritualista que te cobra por sus dones, o el donativo o la dádiva. Así que, por muy espiritualistas que se digan ser, no lo son si te cobran, si reciben algo a cambio de sus servicios. No importa si es dinero o cosas materiales o halagos, porque muchos están aquí también por la vanidad. Y hay muchos políticos vanidosos que más parecen ser emperadores
aunque digan que la democracia y la libertad sean sus banderas, en realidad son reyes, son señores de la guerra, igual los religiosos, igual los empresarios. Entonces, con todas estas pruebas, nosotros guiaremos a la humanidad a la nueva era, que es la era espiritual, donde ya nada de esto quedará de pie. ¿Por qué? Porque se va a eliminar la ignorancia, que es la madre de todo fanatismo, supersticiones, vicios y errores. El miedo, la manipulación, todo eso va a desaparecer. Con ayuda del espiritualismo, con ayuda de Dios, con ayuda del mundo espiritual de luz. ¿Cómo? Con la difusión de este mensaje, que es también una caridad. Si queremos hacer una caridad, si queremos ayudar, no solamente con monedas, sino con este trabajo voluntario, que es el de llevar la buena nueva del advenimiento de Cristo y de su mundo espiritual de luz. Es el mismo mensaje de hace 2000 años, es el mismo mensaje que siempre se ha dado a la humanidad a través de enviados, sea el nombre que tengan, ya sea Quetzalcóatl o Buda. Sin embargo, los nombres no importan, sino lo que es la obra, las obras, la esencia de la obra espiritualista es el amor, la caridad, la virtud, la justicia, la paz, la verdad, entre muchas otras cosas como la sabiduría, la ley que conduce, el amor que eleva. Entonces también nos lleva a todo eso a la perfección espiritual. Entonces hay que aprender a discernir, hay que aprender a ver qué es verdad y qué es mentira en cuanto a lo que es espiritual o no, en cuanto a lo que es verdadera justicia o no, en lo que es verdad o no. Porque la paz viene de Dios directamente, no las va a dar un hombre, ni una nación nos va a salvar. Entonces, como estamos muy ignorantes todavía de todo esto, todavía vendrán pruebas más grandes para despertar a la humanidad, pruebas que nosotros mismos nos traemos. Nosotros mismos nos cargamos el diluvio a nosotros mismos. Este nuevo diluvio despertará a la humanidad a través del dolor, pero no debió haber sido así. Penosamente lo estamos aprendiendo por el dolor, estas lecciones, pero podremos aprenderlas en el futuro con el amor, que es el otro maestro. El maestro dolor y el maestro amor nos están despertando a la nueva era espiritual, donde vamos a buscar precisamente el perfeccionamiento interior, el perfeccionamiento del espíritu. Ya ni siquiera estamos hablando del corazón ni de la mente, porque ya muy avanzada está la ciencia, pero tiene también su límite, y es una ciencia materialista en realidad, una ciencia que arranca los frutos del árbol de la ciencia. Los científicos arrancan el fruto del árbol de la ciencia con crueldad, haciendo experimentos con animales, haciendo experimentos con seres humanos. Entonces, no hemos aprendido a armonizar tampoco con la naturaleza, que es otra forma de despertar. La naturaleza, la madre naturaleza, nos está reclamando volver a ella. Así que dejemos de ver esta pirámide en la que nos encontramos todavía, como en los tiempos antiguos, que una élite gobierna, pero es por ignorancia y por miedo y por manipulación.
Y también porque nosotros no le damos su lugar al espíritu. Lo negamos. El espíritu es una forma de vida que armoniza con la naturaleza. Entonces todo este desequilibrio nos está trayendo un reclamo de la naturaleza y un reclamo de Dios. Porque nos dedicamos, le damos todo al César, al faraón de este tiempo, de una u otra forma. Entonces tampoco estamos o no tratamos de estar en empleos que contaminan. Aquí también entra la naturaleza en un papel muy importante. Y ninguno de estos políticos, religiosos y empresarios se preocupa por la naturaleza, mucho menos por el perfeccionamiento espiritual, y lo demuestran día a día. Así que no lo sigamos. Volvamos a Dios y a la naturaleza.